Aló, aló. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya. Sí, no, es que esta cuestión no funciona, pero es que no abre el computador, pero no se escucha muy bien. Aló, aló, aló. Ya, sí. Pero un poquito, no entero. Ya. Y ahora sí, buscarlo. Yo te No, ahora escucho sí. bien por si Lo que pasa acaso. es que el computador se escucha rebajo, entonces por eso ocupo audífono. Ya, Te escucho, pero Full HD. FM. Te escuchan FM. muy bien. Ya, mira, yo te mandé este librito, que es el compendio de... Este yo lo había dejado de lado por el tema de que como está con la antigua norma, es del año 2020, ¿cachai? Ujú. Pero como ahora nos enteramos de que están certificando con la norma antigua, hay muchas cosas que podemos rescatar. Sobre todo que es bien didáctico, tiene arte de imágenes, ¿ya? Eh, Como una forma de subsanar esa semana, ¿cierto? La primera semana de clase, Ujú. para repasar lo que son los conocimientos básicos de la electricidad, ¿ya? Aquí habla un poquito de cómo se crea la electricidad. Nosotros tenemos, ¿cierto? Varias formas de crear electricidad: hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, ¿ya? Eólica. Mareomotriz, eólica, ¿cierto? Fotovoltaica, e incluso hay volcánica, ¿ya? Eh, que, ¿cómo se llama? Que se ocupa la fuerza del calor del suelo, etcétera. Eh, Hay varias formas de crear electricidad. Todo Chile es costa, por lo tanto podríamos hacer la mareomotriz también. Claro. Que en algunos países de Europa, creo que Irlanda, no sé, eh, ocupan en el oleaje de las olas, Sí. ponen turbinas. Sí. El problema es que es muy cara la mantención porque es agua salada. Mm. Entonces, El agua salada destruye todo. destruye todo, sí, sí. El agua salada es súper compleja en ese aspecto, Mm. ¿ya? Y nosotros trabajamos acá en Chile. Si tienes para anotar, sería genial. Sí, estoy Con aquí. baja tensión, verá nomás, Baja tensión baja tensión es de 0 a 1000 volts, ¿cierto? a 1000 volts, ¿sí? Ya. Y de los 1000 volts a los 23 volt, o 23.000 volts, perdón, 23.000. o 23 kilovolts, Ujú. es media tensión. Ya. Sobre los 23.000 volts, o lo que es lo mismo, 23 kilovolts, hablamos de alta tensión. Ya. ¿Cachai? Entonces aquí nos muestran, en este caso, cómo se está produciendo la electricidad aquí, en este dibujo. Se está usando una central térmica. Central térmica. Lo más probable es que acá ocupen algún combustible fósil como el petróleo, la benzina, gasolina, ¿ya? Claro. O carbón, ¿ya? Y produzcan calor, ¿cierto? Que da vapor de agua, y el vapor de agua mueve las turbinas. Y las turbinas, ¿cierto? Transforman la electricidad, ¿ya? Y ahí va a las torres de alta tensión. Y de las torres de alta tensión, ¿cierto? Aquí está la estación transformadora, que son como las típicas estaciones para cambio de voltaje que hay en algunas partes. Por ejemplo, en Puente Alto hay una en la Avenida Gabriela. Aquí donde digo yo hay una en la reja casi llegar a la Alameda, Claro. ¿ya? Que uno ve las bobinas desde afuera y todo. Ujú. Y pueden ir a dos tipos de uso, a grosso modo, ¿ya? Al uso industrial, que ahí ocupamos voltaje trifásico, que se ocupa en las tres fases, Sí. ¿ya? Rojo, azul y negro, ¿ya? Y da un voltaje de 380 volts.
Ujú. más en neutro, obviamente. Y el uso doméstico es solamente monofásico, que como el nombre lo dice, mono es uno, una fase, y quiere decir que es 220 volts. ¿Ya? Y Claro, aquí habla centro de transformación, que son los transformadores. También hay transformadores pequeños que están puestos en algunos postes. ¿Te has dado cuenta? sí, ¿Ya? En el fondo del transformador creo que son bobinas. ¿Y qué es lo que es la bobina? En el fondo así, bien brusco diciéndolo, a grosso modo. La bobina son conductores, ¿cierto? Que por inducción transforman la electricidad. ¿Ya? De hecho, cuando en los alargadores de la construcción están prohibidos enrollarlos, estando enchufados, porque se produce el efecto bobina. claro, ¿Ya? Los rollos de alambre hacen que se busca mucha inducción y después queden fundidos, soldados los rollos. ¿Ya? claro, ya, Entonces, claro, aquí uso doméstico 220 volts, uso industrial 380 volts. Ojo, esto es solamente un estándar. Nosotros pudimos comprobar en el taller de que en realidad nunca son exactos los 220 volts. ¿Ya? claro. ¿Te acuerdas de en qué voltaje variaba? Estaba en 222, 220, 223, variaba, no era nunca exacto, nunca Muy bien, excelente, sí, excelente. Pero ¿te acuerdas cuánto era el rango de voltaje monofásico en Chile? un rango, son 220. Ese es el estándar, pero va Ujú. de una cifra hasta otra cifra, Ah, 250. hasta 250. ¿Y Sí. desde qué cifra? Desde 220 hasta 250, ¿no? No, desde 200 a Mm, 250 volts. Por eso de repente uno cuando aplica el tester, y mide el voltaje de una casa, de repente le puede dar 210, 213, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, estuvimos todo el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, estuvimos trabajando con un voltaje estándar de 210 volts, claro, ¿cachai? ¿Por qué? Porque fue un periodo de mucha sequía. Entonces las hidroeléctricas bajaron para poder, como había crisis energética, bajaron el voltaje. Y nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque los artefactos vienen con ese rango de tolerancia, de claro. 200 a 250 volts. ¿Ya? Y 220 es un estándar, ¿no? Para motivos de cálculo. Eso lo ¿Ya? ocuparon más que nada, profe, disculpe, Sí, cuando hay recesos de agua, ¿no? Cuando tenemos, parece que había sequía en esa época, exacto. por lo que me acuerdo, Sí, ¿no? sí. Y por De eso se hecho, bajó. tú no sé si te recuerdas, pero en los años 80, 90, eh, el metro, por ejemplo, se empezaba a ocupar trabajar hasta las 9 nomás, porque hubo un periodo de crisis energética gigante así, Ya, me y la acuerdo de la tele, crisis estética, me acuerdo. y la tele trabajaba hasta las 11 de la noche. Ya. Acá está cansaida. No, me acuerdo de la crisis estética, pero no me acuerdo de más del otro. No, la crisis energética. Ah, crisis Que, energética. Ah, ya, ya, sí, sí. No, el no, metro trabajaba hasta las 9 nomás, y por el tema de que no había electricidad, o sea, estamos con sequía y, no y habiendo sequía y somos casi todos hidroeléctricos en esa claro, época, había problemas energéticos. Estoy hablando a fines de los 80 y principios de los 90. ya. No, Y la, estaba tele- chico. sí, y fue cuático porque la tele trabajaba hasta las 11 de la noche nomás. Todos los canales tenían que apagar. Ya. Ahora, si uno empieza ahora con mentalidad de adulto, en realidad eh, se está cortando el hilo por lo más fino, por lo más delgado, porque en realidad los grandes consumos no son los consumos domiciliarios, No, pues, ¿ya? son las Son los empresas. industriales, exacto, son los consumos industriales. Pero también es cierto que si ellos tocaban mucho a la industria, ¿cierto? Se producían problemas laborales, etcétera, Sí. económicos, Yo tengo un ¿ya? ejemplo. Yo tengo un ejemplo de eso. De ese. Nosotros, bueno, cuando yo trabajaba acá en Cencosud, hubo un tiempo que hubo, no me acuerdo cuántos años atrás, 5 años atrás, creo que hubo un tema también de razonamiento de agua y por ende sacaban multa a los centros comerciales por sobreconsumo. Bueno, Entonces, la hora en que recibimos nosotros, en ese entonces, fue que trabajábamos hasta las, si no me equivoco, 6 de la tarde, con ¿ya? energía de la calle, como lo llamamos nosotros, energía de la calle, en él, y después de las 6 trabajamos con generadores eléctricos. Sí, eso se Entonces, vivió. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el centro comercial, claro, para no afectar a las multas y bajar también un poco el consumo, se echaban a andar los generadores
pero al final igual era un gasto porque se gastaba más en combustible. claro, Pero teníamos que estar nosotros ahí al 100 viendo que no pararan los generadores y todo. Y eso fue a nivel nacional. O sea, yo no sé de cuánto estaba hablando la multa que le sacan a cada centro. Estaba hablando a cada mall por sobreconsumo, no sé cuántos millones le sacan. Entonces, se le salía más barato comprar petróleo y ocupar generadores que ocupar la energía eléctrica para evitarse las multas. Eso es lo que yo pasé, un ejemplo, ¿no? Que pasé ahí en el centro comercial. mira, si eso pasa. Bueno, toda la industria después de las 6 de la tarde tiene sus autogeneradores para no parar y el sistema de turnos, ¿cierto? Claro. 24/7 trabajando en la industria. ¿Ya? Eh, ahora, hay muchas veces, no en el plano energético, pero por ejemplo, me acuerdo los feriados, no sé si será ahora, pero de repente cuando recién partió el tema de que los feriados eran irrenunciables, igual Sí. habían empresas que hacían trabajar a sus trabajadores y preferían pagar la multa, Ah, claro. porque No, ahora es no, súper, no, ahora está prohibido. Ahora para allá por ley. claro, qué bueno, De hecho, también yo, por parte nuestra, para los días ¿ya? irrenunciables, con un modo de ahorrar energía, yo el día anterior, porque siempre cuando es un día irrenunciable, al menos en el sector que trabajaba yo, se cerraba a las 7 de la tarde. Entonces Ya, yo tenía de las 7 hasta las 10 y empezaba a bajar todo lo que es la mitad es el de iluminación. Entonces yo del centro comercial bajaba la mitad de iluminación, rampa apagada y sistema de climatización. Entonces nosotros dejábamos todo cortado ese día para que bajara el tema de la electricidad, porque teníamos todo con PLC. ya, Entonces nosotros lo programábamos y apagábamos todo eso. Apagábamos todo para trabajar ese día a media máquina, porque igual hay guardia. Igual claro, hay gente que trabaja en el Jumbo, o sea, en el supermercado dentro. Claro, ese día feriado, en el día, durante el día no había gente, pero después la noche entraban igual el turno de noche para el otro día, para el pan, los ya, panaderos. Entonces, sí o sí teníamos que, durante ese periodo, bajarle el consumo. Y si a mí se me olvidaba, eso nosotros estamos monitoreados. Entonces, si no, a mí se me olvidan, a mí me llamaban al tiro. Oye, no sé, se te quedó prendido el equipo de aire acondicionado, el chiller, se te quedó ya. prendido, no sé, el pasillo. Y eso lo veían por telemetría. No sé si usted ha visto telemetría. No, ahí me pillaste, Ya. Telemetría, teníamos una antena nosotros. Una antena ya, con un reloj que marcaba el consumo que teníamos nosotros real, directo, y lo revisaban en Costanera Centro. Entonces ellos ahí se fijaban si nosotros apagábamos las máquinas o no, por el consumo. Entonces cuando veían, ya, no sé, pues si a las 8 no estaba apagado, lo llaman al tiro. Oye, ¿sabes que está encendido? ¿Qué pasa? Ah, ya, ahí me tenía que volver a apagar todo yo. Pero por un lado es bueno, porque uno esas cosas no las conoce hasta que cuando está ahí. Yo que estuve ahí aprendí todo eso lo manipulé y es entretenido, pero también ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Uno que tiene que estar preocupado, tiene que estar pendiente del tema. No es algo así como un barniz, hay uno tiene que estar ahí con eso, porque es súper complicado. Pero es entretenido, muy entretenido. Danielito debe estar en eso ahora, po, en Costanera. Sí, po, Andor, sí. Danielito, sigamos. Entonces, claro, uso doméstico 220 volt estándar y uso industrial 380 volt. Trifásico, monofásico. ¿Ya? Y acá tenemos los componentes eléctricos y tenemos en el fondo lo que es la ley de Ohm. ¿Ya? Ujú, La fuente de voltaje representa, como la palabra lo dice, la fuerza impulsora, el voltaje, la tensión, claro, ¿cierto? ¿Ya? En este caso aquí sería la cometida que viene llegando, aquí el medidor, ¿ya? Aquí una caja de distribución, TDA, caja de distribuciones, se distribuye dentro de la casa. Los conductores y la resistencia, ¿cierto? El conductor vendría a representar la intensidad de la corriente, ¿ya? Recordando que los conductores se escogen en base a su intensidad. Lo mismo que los dispositivos de protección, tanto disyuntor como PD, ujú, es en base a su intensidad. Y las cargas, ¿cierto? El consumo, ¿ya? claro, Las resistencias es por la ley de Ohm, ¿cierto? Representado con la letra griega omega, ¿ya? ¿Ya? El voltaje se mide en volt, la intensidad se mide en amperes y la resistencia se mide en ohms. Acá, por eso me gusta tanto este apunte, porque tiene mucho dibujo, entonces es súper didáctico. Acá claro. podemos ver
las tres fases, Ujú. ¿cierto? Más el neutro, ¿ya? Y cómo va la acometida, ¿ya? Hasta el medidor, Medidor, la puesta a tierra, y mira, le pusieron dos puestas a tierra, ¿ves? claro. Eso debería Una ser la. Dígame, dígame. tierra de protección y otra tierra de servicio. Servicio, ¿Sí? claro. Dime. No era eso. No lo quise Claro. interrumpir. Sí, está bien, bien, bien. Ujú. Claro. Eso Eso es lo tiene que ideal. ser, eso tenía que tener una separación mínima de 1 metro, ¿cierto? Porque me acuerdo por Eso es ley. lo que se recomienda, Mínima ¿ya? 1 metro ya. Ya. Claro. Con la barra, ¿cómo se llama? Eh, déjame lo tengo yo. Copperwell. Copperwell, ¿cierto? Sí. Y aquí tenemos, ¿cierto? Cómo va a alimentarse a ampolletas, enchufes, ¿ya? No. Y aquí nos va explicando paso a paso el voltaje. ¿Ya? Aquí tiene el conductor, los electrones, y el voltaje es la fuerza impulsora de los electrones. Ujú. Recordando, mm, recordando que en el átomo, vamos a mostrar un átomo. Ya, aquí tengo un átomo, ¿cierto? Estas Sí. pelotitas negras ya están girando alrededor del núcleo. Dentro del núcleo yo tengo protones y neutrones, ¿ya? Ujú. El neutro es carga neutra, el protón es carga positiva y los electrones son carga negativa, ¿ya? Ya. ¿Por qué está girando el electrón alrededor del núcleo? Porque están los protones que tienen carga positiva, entonces atraen a estas cargas negativas, ¿ya? Aquí también lo Ujú. tenemos, ¿ves? Los electrones carga negativa y los protones cargas positivas. Y el neutro no tiene carga, ¿ya? Claro. Un, un átomo para que esté equilibrado tiene que tener tanto el mismo número de electrones como de protones. Como este ejemplo, ¿ves? Son 6 protones, ¿ya? Hacer neutrones. 6 neutrones, ¿cierto? Y deben ser también el mismo número de electrones. ¿Qué es lo Ya. que pasa? ¿Qué es lo que hace el voltaje? El voltaje es una fuerza impulsora eléctrica que hace que estos electrones, ¿ya? Que están más alejados del núcleo, por lo tanto no son tan atraídos por él, ¿ya? Sean más fáciles de desprender ante una fuerza eléctrica impulsora ajena. Entonces son movidos por esa fuerza impulsora ¡pam! Y saltan, Ujú. y este electrón salta, pasa a llevar al electrón del otro átomo que tiene continuo, ¿ya? Y ese pasa a llevar a su siguiente, y se empiezan a correr los electrones. De ahí que se habla de corriente eléctrica. Ya. ¿Cachai? Ujú. Interesante, Sí. ¿ya? Ahora, todo eso nosotros lo podemos medir, ¿ya? Con la fórmula de la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y en el caso de los circuitos eléctricos domiciliarios, con la ley de potencia. La ley de Ohm se deja más que nada para electrónica, ¿ya? Claro. Para lo que es electricidad domiciliaria se ocupa más la ley de potencia, que me dice que potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿cierto? Cuando nosotros Ujú. necesitamos calcular circuitos de protección como disyuntor, automático, PD, conductores, ¿cierto? Ahí damos vuelta a la fórmula y nos queda que intensidad es igual a potencia dividida por voltaje. Recuerda que el disyuntor se escoge por su intensidad, Claro. ¿cierto? Entonces, Sí. ¿vamos bien? Sí. Bien, entonces, claro, aquí muestran el conductor y cómo van viajando, ya aquí ya se le aplicó el voltaje, ¿cierto? Entonces los electrones empiezan a viajar. Y aquí tú puedes ver cómo esos puntos amarillos son los electrones que empiezan a viajar. Uno pasa a llevar al otro y otro al otro como un efecto dominó, ¿cachai? Claro. Empiezan a correr, ¿ya? Y aquí te dice, voltaje es la fuerza para mover los electrones. El conductor tiene que ser un metal, ¿cierto? Un elemento que sea, como el nombre lo dice, conductor de la electricidad. No puede ser un aislante como el plástico, obviamente, ¿ya? Claro. Después viene la corriente, que es la magnitud o cantidad de electrones que se desplazan. A eso nosotros le llamamos amperaje, ¿ya? Claro. La cantidad de magnitud. Y podemos ver que van de polo positivo al negativo, ¿ya? Viajan, en este caso, corriente continua.
¿ya? Acá en la corriente alterna el voltaje va variando mientras circula el electrón. El electrón va circulando, ¿cierto? Hacia adelante, y mientras circula va del polo positivo al negativo, polo positivo al negativo, polo positivo al negativo. ¿Dónde hay corriente continua y dónde hay corriente alterna? Corriente continua vale las baterías y la corriente alterna domiciliaria o empresa, eso, ¿o no? Claro, la corriente domiciliaria, empresa, los grandes consumos es corriente alterna. Los consumos Claro. portátiles, ¿ya? Son corriente continua. La batería del auto, ¿cierto? Pilas, Pilas, ¿ya? La batería del celular también. Y ahí hay algo bien simpático con los cargadores de celulares, que este ujú, cargador en el fondo es un transformador. O sea, acá sabes, ¿cierto? sí, Es un transformador, ¿ya? Junto con ser un cargador. ¿Por qué? Porque pasa la corriente alterna a continua, continua. ¿Cuántos claro. volt? 12. 5 220. volt, Ah, 5 volt, ¿cierto? sí, sí, tres depende coma del, cinco depende del celular, ¿cierto? O o sea, sea, claro, hace un gran trabajo de claro, 220 volt a bajísimos volt de 3 o 5 volt, ¿cachai? claro, Es una pega bastante esforzada. Por eso los cargadores, pasado un tiempo, se empiezan a calentar, claro, porque es mucho el cambio que hacen, pues, es mucha la pega. claro, mucho rato también. También, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la continua. Aquí son 1,5 volt en una pila, ¿cierto? Ujú, Y es continuo, pues. claro, No hay, si va del polo positivo al negativo todo el rato. Mm, en todo el tiempo, todo el rato, va del polo positivo al negativo. ¿Ya? En sí, cambio, aquí en el enchufe de alumbrado y enchufe de fuerza, como es circuito domiciliario, se ocupa la corriente alterna. internet, Y ahí te claro. muestran va variando. Mientras, mientras el amperaje va circulando, va variando. Va de polo positivo al negativo, positivo al negativo. ¿Ya? Claro. Por eso, cuando uno hace una instalación eléctrica, es súper importante cortar la luz, porque hay algunos que dicen, no, profe, si con el neutro no me va a dar la corriente. En otro se pasa, pues. El neutro también es transportador, porque, Sí, pues, eh, porque es corriente alterna. El sí, neutro no es transportador cuando es corriente continua, ¿cachai? Y tú claro, tienes abierto el circuito, ¿nada? Ojo sí, con eso. Bueno, y aquí muestran en el caso de la citofonía, ¿cierto? Que es corriente continua. continua, claro. Y aquí nuevamente el ejemplo de la batería, ¿ya? Que va del polo positivo al negativo, ¿va? Cuando hablamos de polo positivo o negativo, no quiere decir que el positivo sean protones, sino que quiere decir que aquí hay más carga eléctrica que acá abajo. Mm, Hay mayor número de electrones acá arriba que acá abajo. abajo, ¿Y qué es ya. lo que busca toda batería? Compensarse, tener la misma cantidad de electrones. Y una vez que ya está en equilibrio todo, no hay movimiento, por lo tanto no hay energía eléctrica. ¿Cachai? Y ahí se acaba, hay quien Ahí queda se acaba. sin. Mm. Exacto. Ahí se acaba. Muy bien. ¿Y la batería de los teléfonos? También tienen su vida útil, pues. También, por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo y tengo conectado el celular al notebook. ¿Por qué? ¿Ya? No lo puedo poner a cargador más de que trae el celular. ¿Por qué? Porque eh, eh, ya mi batería está tan carreteada, ¿cachai? Que con el tiempo ya no resiste el voltaje que le entregan de 3,5 Claro. volt el cargador propio, ya no hace el trabajo. De hecho, ¿sabes lo que me estaba pasando? La batería se echó a perder. Mm, Que cuando yo lo conectaba para cargarse, se descargaba a mm, ese nivel, ¿cachai? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Lo conecto al USB del notebook, ¿cachai? ¿ya? Y ahí sí carga positivamente. No me descarga, sino que ahí carga. Se demora harto, sí. ¿Cachai? ¿Y Claro. eso por qué? Es porque la batería está fallando. ¿Y por qué con el notebook resulta? Porque el notebook le entrega más de los 3,5 volts. En el fondo estoy haciendo pan para ahora, pero hambre para mañana. Claro. ¿Cachai? O sea, va a Porque llegar no un tengo punto que tanta ya batería. no. Pero claro, exacto, va a llegar un minuto en que la batería va a decir, no, o sea, que ahora ni con el voltaje del notebook te voy a funcionar, me va a decir la batería. ¿Cachai? Claro. Pero yo Sí. estoy tratando de sacarle el provecho hasta lo que más se pueda, porque después tendría que llevarlo al centro técnico de reparación. Y el problema, como tú te habrás dado cuenta, yo no puedo estar sin celular, po.
No, porque mi vida laboral y social mm, es muy intensa, ¿cachai? sí, tiene que Los estar WhatsApp a cada conectado. rato. Claro, es una cosa impresionante, sí. Más que nada por eso no lo he hecho, de llevarlo a un centro técnico, Ya porque te mínimo compras una tablet, pues. 1 o 2 días, yo Sí, creo, po. sí. ¿Por qué? Porque la tablet te puede dejar ahí en la casa para andar trabajando en la casa. Y el Mm, teléfono cuando sale, pues, entonces el teléfono cuando llega a la casa lo apaga y claro, funciona todo por tablet. Y es lo mismo. sí, yo creo que eso va a tener que hacer porque por los mismos temas del comité de seguridad, a cada rato WhatsApp, enviando mensajes, recibiendo mensajes, oye, una cuestión, pero impresionante. Sigamos. Bueno, la intensidad, ¿cierto? Que es la cantidad o magnitud de amperes, ¿ya? De electrones que se están moviendo. ¿Ya? La resistencia es el grado de oposición que presenta el conductor, ¿cierto? Al paso de la electricidad. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho este dibujo porque a esto muestra cuando uno le quita, por ejemplo, la aislación a un conductor con un alicate y no se la quita con un quita aislante como corresponde. ¿Cachai? Mm, Muchas veces tú, sin querer, le dejáis picado el conductor. Le quitáis la aislación con el alicate, pero lo dejáis picado. Y ahí se produce con el tiempo un efecto botella. ¿Cachai? Entonces, ya, aquí vienen 3 electrones, vienen los 3 electrones, pero se encuentran con este bache y solamente cabe uno. ¿Qué va a pasar ahí? Que estos van a hacer presión para poder meterse. Y esa presión es fricción. Y la fricción para calentar. es calor y posibilidad de incendio. ¿Cachai? No influye en el Súper. voltaje. Sí va a haber resistencia, po. ¿Cómo no lo entiendo? Vol- Espérate, que no, parece. no influye en el voltaje, pero sí va a haber resistencia, ¿no? O sea, recuerda que el voltaje produce la fuerza impulsora. Y si el voltaje, entre mayor voltaje, mayor los electrones que se van a mover, mayor el amperaje. ¿Cachai? Claro, Aquí el problema es que el conductor, la autopista se nos achicó, po, y es el claro. mismo número de autos. O sea, lo único que va a causar ese problema va a ser calor. Eh, Calor, po, ya, los electrones van a chocar aquí entre ellos y van a producir fricción entre ellos, y esa fricción es calor. De aquí sí, posibilidad de incendio. claro. ¿Sabes por qué es tan importante algo tan sencillo como quitarle con un quita aislante la aislación a los conductores? Sí, Porque si no adelgazáis el conductor, se lo dejáis picado. sí. Bueno, y aquí está este que todavía estoy penándolo. Este yo tenía, no sé si es el mismo, pero este es excelente. El amperímetro de NASA con multitester incluido. ¿Ya? Ujú, Sirve a medir corriente eléctrica. ¿Ya? Aquí adentro, esto sabe como una tenaza. Aquí adentro tú puedes meter el conductor, ¿cierto? Y vas sí, midiendo el amperaje. Y con los electrodos, que son estos de acá, la fase del rojo, el neutro es el negro, o también le dicen positivo y negativo, ¿ya? Tú vas midiendo voltaje, resistencia, etcétera. ¿Ya? claro. Acá lo mismo. Esto es un multitester. ¿Mm? Aquí te muestran cómo va se mide un circuito. Este símbolo que está acá es fuente generadora, ¿ya? Y estas son las tierras de servicio. Claro. Eso es símbolo de tierra de servicio. ¿Eso de qué es símbolo? De Interruptor. interruptor, ¿cachai? De Ujú, acá, de carga, que es una ampolleta, no puede, ¿ya? claro. Bueno, y aquí lo que decíamos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace una hidroeléctrica? Hace funcionar con agua unos motores. ¿Ya? ¿Qué energía es la que nos entrega el agua? Eh, ¿Pero los motores? ¿Hacen los motores? ¿O Sí, cuando pasa? No, sí, porque cuando genera pasa. energía continua. No, energía mecánica. Ah, ¿qué decía? Pero, o sea, Claro, ¿qué hacen los motores? Energía ¿cachai? mecánica. Ya, Energía mecánica no entrega el agua, ¿cierto? sí. Esa energía mecánica se transforma en qué tipo de energía? Energía continua. Energía eléctrica, continua, claro. Y después los transformadores De lo pasan forma, al. claro, alterna. ¿Cachai? Súper. Ahora bien, en la lavadora de una casa pasa el efecto inverso, ¿cierto? Al enchufar la lavadora recibimos energía eléctrica Ujú. y el motor de la lavadora la vuelve a transformar en qué cosa? Energía mecánica. Energía mecánica de movimiento. Claro, Interesante, ¿eh? sí. ¿Cachai? Sí, no había Buenísimo. percatado eso.
claro. Un generador es lo contrario a un motor, porque el generador toma la energía mecánica y la transforma en electricidad. Y el motor toma la energía eléctrica Eléctrica y la y la transforma en transforma mecánica. en mecánica. Sí, sí. Ya, ¿cómo se elegía un conductor eléctrico adecuado? Eso era, depende de la. Espera, me he matado acá. Era mediante el amperaje. Ya, ¿y con qué fórmula? Eh, con la fórmula de potencia, Ya, ¿cierto? sí. Eso, se divide los ¿De qué watts, forma? no sé, porque si estamos viendo la lámpara, se mide se suman los portalámparas, eso se transforma en watt, después los watts se dividen por 220 y ahí sale el amperaje. Claro, muy bien. Ahí se ocupaba la fórmula I es igual a P partido por B. Y aquí tenemos los distintos tipos de conductores. Estos que están aquí con multifilar son cables. Y los que tienen solamente un hilo conductor son alambres. Caramba, claro. ¿Ya? Aquí tenemos los alambres. ¿Cierto? Estoy en clase. ¿Ah? Ya, gracias. Eso es el alambre, ¿cierto? Entonces se medían, Un hilo conductor. la dimensión del cable se mide en potencia, ¿cierto? No en intensidad. I es igual a P partido por B. Espera, Mira, por ejemplo, vamos a. creo que me confundí con la. Sí, tranquilo, sí. Mira, vamos a hacer un ejercicio en el chat. Tengo una casa tiene 10 portalámparas y 10 enchufes. Y es un circuito mixto. Y es un circuito mixto. ¿Cómo se cogía eso? Con la ley de potencia, ¿cierto? Sí, Me dice que P es igual a B, partido por I. no, por I. Pero ahí yo tengo que dar vuelta uno de los elementos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería? Uno que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. El watt, o sea, el voltaje. El voltaje. Y ahí me queda que P, ¿cierto? Dividido por B, perdón, dividido por B es igual a I. Y lo que es lo mismo que I es igual a P dividido por B. Es lo mismo. Ujú. Saca el automático y el conductor. Mm,
el automático y el conductor. Son ¿Es un circuito mixto? Sí, un puro disyuntor para ambos, para luces y enchufes. Aunque me da, yo lo saqué separado, 10 portalámparas y enchufe. Me da 10 amperes cada uno. Pero como es enchufe, sería 16. Ya, Serían 26. Un automático de 25, ¿o no? ya. Veamos. Son 10 enchufes, 10 por 100, 1000, ¿cierto? Sí. Más, eh, son 10 por lámpara, 10 por 100, 1000, más 10 enchufes, que son 250 cada uno, Ujú, 2500, 1000 más 2500, es igual a 3500, ¿cierto? sí. Watts. Dividido por el voltaje de una casa, que en promedio es 220 volts. Me da para un automático de 20 amperes. ¿Por qué no uno de 16, te acuerdas? Por los enchufes. Porque los automáticos trabajan hasta su 90%, Mm, ¿ya? ya. No, me ha dado 16 y 16. El de 10, el disyuntor de 10 amperes trabaja hasta su 90%. El 90% de un disyuntor de 10 es 9 amperes. Claro. El 90% de un disyuntor de 16 es 14,4 amperes. El 90% de un disyuntor de 20 es Es restarle el 10%. El 10% de 20 es 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería su capacidad real? 18. Eso. ¿Cachai? Y así, hasta llegar a 40. Entonces aquí me dio 16, tengo que hacerlo hasta 20. Porque Te está dio ahí, estoy sobre la. 16,9. Por lo tanto, no Ah, puede ser 1,16, no, porque el 16 trabaja hasta 14,4. no, Por lo tanto, el disyuntor sería de 20. 20 Ahora, amperes. ¿el conductor de cuánto sería? ¿Podría yo ocupar ahí un NIA de 1,5? No, tiene que ser ¿Por qué? 2,5. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un circuito mixto y tenemos enchufe. Muy bien. Excelente. Y aparte, que coincidentemente, por cálculo tampoco nos da, porque No, el NIA de 1,5 puede llegar máximo 15 amperes. claro, El de 2,5, ¿cuánto amperaje podía llevar? ¿Te acuerdas? no, El de no, no, 2,5 puede llegar hasta 20 amperes. Y el de 4,0 milímetros cuadrados, ¿cuánto podía llevar? 2,5, no me acuerdo de eso. 25 amperes. Estuve en esa clase. Estuve después. Pero yo le Pero dije, parece que mandó el papel, sí. cuando se integró, yo le dije, tenía que hacer las clases pasadas, ¿eh? Claro, ahí están las tablas, ¿ya? El de 1,5, 15 amperes, el de 2,5, 20 amperes, va de 5 en 5. Y el de 4, Mm, 25 amperes. El NIA. Y dentro de la normativa, hay unas tablas en el pliego 4, si no me equivoco, que es el que habla de conductores, canalización y conductores. Hay las tablas para conversión en otros tipos de conductores. ¿Sabes? ya. Porque el NIA es lo básico. El Sí, NIA es el alambre típico, el que ocupamos acá en taller, ¿ya? claro. Ese es de Pero 1,5. Que llamamos sí, nosotros 1,5. 1,5 excelente, sí. ¿Cachai? Entonces sería un disyuntor De del 20 puesto amperes.
Después está disyuntor de 20 amperes y NIA de 2,5. de 2,5 milímetros cuadrados. Excelente, muy bien, muy bien. Ya, otro ejercicio. Calcular los circuitos separados y el conductor de una casa que tiene 5 luces y 8 enchufes de alumbrado. 5 luces y 8 luces. En el chat puso la fórmula, ¿cierto? ¿Sí? A ver, ¿cómo lo veo acá? Y es igual a P partido por B. No, que aquí, para ver el chat, no, ¿cómo lo veo? Ah, ahí está. Ahora sí. Ya saqué el amperaje ya. Súper. Circuito 1, que es el de 5
luces, me dio 5 amperes, no, 10 amperes. No, miento, me dio 5 amperes y el automático se le instalé uno de 10. Y Ya, el NIA es de 1,5. excelente. El de 8, los 8, el circuito 1, el circuito 2, que son 8 enchufes alumbrados, me dio 8 amperes y le instalé un automático de 16 amperes con un NIA de 2,5. Ya, revisemos. Ahora hago yo 5 por 100, 500, ¿cierto? Las 5 luces. 500 dividido por 220, No me equivoqué, entonces lo saqué me equivoqué. 500 dividido por 220. Estoy sacando el circuito de las luces solamente. Me da 2,27 amperes. ¿Ya? Ya, Por lo tanto, el disyuntor de luces sería 10 de 10 amperes y el conductor, si son 2,27 amperes, de 1,5. de 1,5. Súper. Ahora saquemos el de enchufes de alumbrado. Tengo 8 enchufes de alumbrado, cada uno son 250. 250 por 8 me da 2000. Dividido por el voltaje promedio, que es 220 por Da 8. 9,09 A ver, amperes. espera. 2000 dividido Por por 220, 250. Ah, que lo saqué por 250. claro. Por ¿Todo está mal? 220 el voltaje de la casa. Acuérdate que el promedio para cálculo de voltaje de una casa es 220. 250 son los números es el Enchufe de consumo fuerza. del enchufe. No, de ambos, de alumbrado y el de fuerza. ¿Ya? Entonces yo lo saqué a Ambos 250. consumen lo mismo. Por eso, mira, de Eso nuevo. igual da, ¿o no? No, mira, son Mm, 8 enchufes de alumbrado. Cada enchufe sí, de alumbrado o de fuerza da lo mismo. Cada uno consume 250 watts. ¿Ya? Si son 8, lo multiplico por 8. 250 por 8. ujú, Eso me da igual 2000 2000, sí. watts. Y ahora aplico la fórmula. Intensidad es igual a la potencia dividida por voltaje. Intensidad es igual a 2000 watts dividido por el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de una casa? 220, 220. 2000 dividido por 220 y ahí me da 9,09 amperes. sí. ¿Cachai? Sí, que me dio, yo lo saqué por 250. Entonces, Por el hecho de ser enchufe. claro. Entonces en el circuito 1 me dio un disyuntor de 10 amperes y un NIA De 1,5. de 1,5 milímetros cuadrados. El circuito 2 9,0, o sea, me dio 9, un disyuntor 9 amperes. Instalamos un automático de 16. 9,09 es para un disyuntor de 16, ¿cierto? Ujú, Y por ser enchufes, un NIA de, 2,5. exacto, ya. Profe, consulta, Calcular el disyuntor general. consulta. ¿Cuándo se divide por 250? Yo me acuerdo que las clases pasadas te dijo que era por los enchufes, eran 2,5, se dividía El por 250. consumo, esos 250 watts de consumo, los enchufes. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Mira, No, pero ¿cuándo? Es que ahí tengo una confusión porque nunca divides, nunca divides por 250 en cualquier fórmula, en cualquier fórmula. porque yo me acuerdo que las clases usted dijo, por eso que la está haciendo por 250, que los enchufes éramos Consumen 250. que lo sacáramos por 250 pues, y la iluminación por 220. Por eso yo lo saqué por, No, bueno, pero no, o sea, tiene que ser todo no, 220. ojo con eso, Sí, me no confundí en eso. confundir potencia con voltaje, ¿ya? No confundir potencia con voltaje. Mira, se ve el chat, ¿cierto? ¿Mm? Mira, se ve el chat. Sí, chat, sí. Ah, mira, la intensidad, aquí la estoy, Ah, pero que yo no. Espera. Está escribiendo, ¿no? no estoy mostrando algo Ah, en el chat.
Ya, ya, ¿Se ve? sí. Lo subrayé. Intensidad es igual a potencia dividido por voltaje. En este caso eran 8 enchufes. 8 por 250 watts me da 2000 watts. Dividido por el voltaje es 220 ya. Ahí está la 220. confusión. Ahí está la ¿Cachai? confusión. Sí, 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 no es sí, el primero, sí, otros cabros también me lo han hecho. ¿Cachai? sí. Por eso te digo que Me no se confundí con confundan. la. Sí, sí, Y además que como yo les digo que el rango va de 200 a 250 volts, ahí también se enredan. ¿Cachai? sí, sí. Esa es la confusión que tengo. Pero igual no es tanto lo que varía, po. O sea, a mí me dio 8 amperes Ah, y lo real eran 9 po. Es un amper de diferencia. Que eso pero al mira, final, con esos 8 amperes ya te hubiera dado un disyuntor de 10 amperes. ¿Cachai? claro. Claro. Pero es En que igual, cambio, con 9,09 ya no es un disyuntor de 10, es de 16. claro, pero ¿sabes dónde está la pillería ahí? Que yo me llevaba, porque como es enchufe, uno siempre le aumenta la capacidad por ser fuerza. Porque ahora que dice si es un gamo, si yo sé que en iluminación tiene que ser lo correcto, pero si enchufe no, pues yo sé que tengo que aumentarle. Claro, O sea, esa es la pillería que yo le hice. No, no, yo la estaba haciendo mal, pero igual me daba 16 porque ya, yo lo saqué por el tema de, nuevo de la fuerza, de enchufe fuerza. claro. Ojo, estos son enchufes de alumbrado, todavía no te he Sí, metido enchufes de fuerza. sí, De hecho, escribí enchufes de alumbrado, no, no puse solamente enchufes. sí. ¿Ya? Ya, y los Ya, enchufes de mira, fuerza igual es 220, ¿no? O son 250, eh, cuando se divide. siempre el consumo de los enchufes, ya sean de alumbrado o de fuerza, son 250 watts. Watts. Sí, pues Watts sí, watt, en medida de qué? De potencia. watt, ¿En qué se sí, mide la potencia? En watts. sí. Pero ¿Ya? después lo pasamos a amperaje, cuando lo dividimos, lo sacamos, lo hacemos por 220, ¿cierto? ¿Qué es el volt? Ya, ya no me vencé, ya. Ahí me quedó claro, ¿eh? Ahí tenía una confusión. Muy bueno que hiciéramos esta clase, ¿ves? Sí, sí. Calcular el disyuntor general y el PD entonces. Voy al baño, vengo al tiro. Ya, vamos a estar por
Ya, ¿cómo nos fue? Aloha. Aloha, ¿cómo nos fue? Ya. Estábamos sacando el Vamos a la primero. calculadora, ¿cierto? Sí, Disyuntor general, para eso tengo que sumar todos los consumos, ¿cierto? sí. Son 26. 5 luces 500 y 8 enchufes son 2000, 2500 watts en total. Ah, me equivoqué. Esos 2500 watts, que potencia, dividido por voltaje. ¿Cuánto dividido por voltaje? ¿Cuánto es voltaje en una casa? 220. Y me da 11,36 amperes. Por lo tanto, el disyuntor general va a ser de, 16 amperes. ¿cierto? Y aquí le voy a poner bipolar, ¿cierto? Porque como es disyuntor general, bipolar, Sí, bipolar 16 amperes. Y el NIA, 2,5. muy bien. Y el Le voy a- PD, el PD el 2 de PD, 2 por 25. veamos si se puede. A ver. Tengo el disyuntor 1 es un disyuntor de 10 amperes, del disyuntor 2 es uno de 16 amperes. Si yo los sumo, porque acuérdate que el PD se suma los disyuntores nominales. Ahí está la pillería. Entonces, Claro. 10 más 16 me da 26. Por Entonces lo tiene que ser tanto, de tiene que ser 40. exacto. Sí, ¿Ya? de 2 por 40 entonces. Un PD excelente. Bueno, vamos a meter acá. Ahora, ya, y lo saqué. Entonces, vamos a dejar una tarea. Calcular los circuitos separados de una casa que tiene 8 luces, 8 enchufes de alumbrado y 6 enchufes de fuerza. Además, hace el diagrama unilineal. ¿La puede proyectar, por favor, copiarla, por favor? Mientras. Ahí Ah, está. espera, 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 espera. Ah, ya, espera. Ahí está. Un circuito separado de una casa que tiene 8 luces. Ya. 8 luces, 8 enchufes de alumbrado. 6 enchufes de fuerza. Hacer diagramas unilineales. No, unilineal.
Ya, profe. Está anotado. O sea, hago todo el circuito, lo que hemos Sí, hecho, todo el ejercicio. sí, Ya, vale. y lo revisamos. Estoy ocupado, ya dame un segundo. Y lo revisamos ¿cómo se llama? El lunes. Ya, Vamos a hacer una clase maestra para reforzar esto, ¿ya? ya, vale, vale. ¿Ya? El lunes ahí vamos a acordar qué hora, por la noche, obviamente, ¿ya? Sí, pues ahí coordinamos, no hay problema. Ahora, si puede más temprano, mejor, pues. Si es que Ya, puede. sí, Si es que puede, sí, me avisa, pues me dice a mí, se puede a tal hora y ahí ahí te lo hacemos. aviso, ya, Sí, ok, ya, ahí acordamos, ya, amigo vale. mío. Cuídese, un abrazo, que esté bien. Igualmente, Vale, chao. chao, que estés muy bien.